Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Mateo capítulo 6, octava sección, sobre el ayuno. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas. Te damos gracias por tus bendiciones. Y te pedimos en este momento que envíes el poder de tu Santo Espíritu para que nos acompañe en el estudio de este capítulo 6 de Mateo, que podamos aprender más y más de ti y de la verdad que tienes para nosotros. Gracias por estar a nuestro lado y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 6 comienza el Señor a mostrar cómo deben ser los habitantes de su reino de gracia y cómo deben comportarse aquellos que siguen sus sendas. Para ello va a tomar tres prácticas que eran comunes entre los judíos y que ahora el Señor va a corregir la manera en cómo lo hacían los fariseos, cómo lo hacían los hipócritas y ahora cómo lo deben hacer los que son seguidores del reino de Dios. Los tres temas son: el primero que tratamos fue el de la limosna, la manera en cómo debemos nosotros dar, ayudar, servir sin esperar nada a cambio. Y en segundo lugar, el tema de la oración, que incluía la oración modelo, que es el Padre Nuestro. El tercer tema, que es el que vamos a tratar, es sobre el ayuno. Para ello vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Dice: Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La costumbre de ayunar al parecer tiene su origen en el relato de que Moisés ayunó 40 días cuando subió al monte Sinaí. Y la tradición judía se cree que este ayuno comenzó un lunes y terminó un jueves. Parece probable que el ayuno durante estos 2 días en realidad se debía al deseo de que estuvieran lo más lejos posible del sábado y que al mismo tiempo no estuvieran demasiado próximos entre sí. Así que los judíos practicaban el ayuno de manera habitual para diferentes circunstancias. Generalmente lo hacían lunes y jueves. Ahora, ellos practicaban el ayuno desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Los motivos exactos detrás de esos ayunos bisemanales no son enteramente claros, pero parece probable que tuvieran su origen en el deseo de algunos judíos particularmente fervorosos de procurar expiar la mundanalidad de la nación que, según ellos, estaba provocando rápidamente su destrucción. Por lo general, los antiguos judíos ayunaban a fin de resarcir una falta o para asegurarse una respuesta favorable a una oración o el cumplimiento de un deseo. Ciertamente, parece que muchos ayunaban porque creían que un acto tal les ganaba un mérito especial ante Dios. Por supuesto, este tipo de ayuno descansaba sobre un concepto equivocado del carácter de Dios y de la naturaleza de la justicia. Con demasiada frecuencia,
el ayuno degeneraba en un medio de justificación por las obras, mediante las cuales los hombres esperaban apaciguar a un Dios austero, ganar su favor, sin tener en cuenta el estado del corazón de ellos. Al parecer, los hipócritas, los actores, hacían alarde de piedad y mostraban profundo arrepentimiento, pero era solo apariencia para ser vistos como personas justas. Elena de White describe así, de esta manera, los ayunos. Ella dice: sus ayunos consistían en ceremonias externas, no humillaban el corazón ante Dios, estaban llenos de amargura, envidia, malicia, contienda, egoísmo y justicia propia. Inclinaban la cabeza simulando humildad, pero eran codiciosos, llenos de estima y de importancia propias. En espíritu eran opresores, exigentes y orgullosos. Manuscrito 3 del año 1898. El día oficial de ayuno que había en la época de Jesús era el día de las expiaciones. Ese día no se debía comer, ni beber, ni bañarse. Solo debían estar pendientes de lo que sucedía en el templo. Este era un ayuno ceremonial. En Isaías capítulo 58 y otros pasajes, el Señor también en el pasado había cuestionado la forma en que los judíos ayunaban. Lo hacían solo para ganar el favor de los hombres, para aparentar piedad. Pero el Señor contrasta el falso ayuno con el verdadero ayuno. Y nuevamente el problema es el motivo. Elena de White comenta: el ayuno que la palabra de Dios ordena es algo más que una formalidad. No consiste meramente en rechazar el alimento, vestirse de cilicio o echarse ceniza sobre la cabeza. El que ayuna verdaderamente entristecido por el pecado no buscará la oportunidad de exhibirse. El propósito del ayuno que Dios nos manda observar no es afligir el cuerpo a causa de los pecados del alma, sino ayudarnos a percibir el carácter grave del pecado, a humillar el corazón ante Dios y a recibir su gracia perdonadora. Mandó a Israel: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Discurso Maestro de Jesucristo, página 75. Hay veces cuando el cristiano necesita agudeza de pensamiento y correcta discriminación en su juicio. Quizás necesite hacer decisiones importantes, o quizás necesite discernir más claramente la voluntad de Dios. En tales circunstancias, el ayuno puede ser una gran bendición. Un ayuno tal no necesariamente signifique una completa abstinencia de alimento, sino una limitación a lo que es esencial para mantener la salud y el vigor. Al igual que Daniel, el cristiano podría eliminar todo manjar delicado, según Daniel 10:3. No se honra el nombre de Dios ni se mejora la experiencia cristiana mediante ninguna práctica que debilite el cuerpo o dañe la salud. Elena de White recomienda: el verdadero ayuno que debe recomendarse a todos es una abstinencia de toda clase de alimento estimulante y el uso adecuado de la alimentación sencilla y saludable que Dios ha provisto en abundancia. Los hombres deben pensar menos acerca de qué comerán y qué beberán en lo referente al alimento temporal y preocuparse mucho más por el alimento que proviene del cielo, que le dará tono y vitalidad a toda la experiencia religiosa. Esto está en el Ministerio Médico, página 377. El ayuno tiene más que ver con nuestra necesidad de Dios y de su palabra que simplemente una práctica religiosa. Muchas veces el ayuno que practicamos tiende a ser más controversial, tiende a ser más penitencial. No es una búsqueda de Dios, sino un llamar la atención de Dios. No es buscar discernimiento, sino reconocimiento. El verdadero ayuno es mucho más que privarnos del alimento. Es una disposición a hacer las cosas que a Dios le interesan. Recordemos que la vida cristiana, el servicio que le prestamos al Señor,
debe ser hecho con alegría y gozo. Nuestra religión no es lobreguez y tristeza, sino verdadera paz y gozo en el Señor. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 16, cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que el ayuno no es para hacer alarde de piedad, sino el buscar una relación más estrecha con el Señor. No es para ganar su favor, sino para entender su amor. Entonces Jesús aconseja en el versículo 17, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Recordemos que el Sermón del Monte hace notar el contraste entre la filosofía de Dios y la filosofía del hombre. Cuando Jesús dice, pero yo os digo, quiere decir que estas enseñanzas se oponen a la de los rabinos y la vida de los ciudadanos del reino del cielo contrasta con la de los hipócritas. En este pasaje Jesús no aprueba el ayuno ni tampoco lo condena. Ayunar o no solo atañe a la persona involucrada. En realidad, la esencia del ayuno es la conciencia de la necesidad personal de hacerlo. La enseñanza de Jesús destaca que el ayuno ha de ser una experiencia personal, movida por esa sensación de necesidad, y no una formalidad piadosa ni un medio de ganar fama de ser muy piadoso. No hay virtud en ayunar solo porque uno se le ordene que lo haga. Así que el ayuno debe ser voluntario, personal y en vista de una gran necesidad espiritual. El Señor les dice que en vez de afligirse, deben ungir la cabeza. El aceite era símbolo de gozo. Ungir la cabeza era un símbolo de bendiciones recibidas. Los ciudadanos del reino pueden ayunar, pero cuando lo hacen deben vestirse y arreglarse como siempre, porque el ayuno es personal y pierde su significado si se le hace para mostrar a los hombres que ayunan. Deben lavarse su rostro, es decir, no es un día de aparente aflicción, sino de gozo. La religión cristiana no tiene nada de sombrío, y el cristiano melancólico en sus palabras o en su apariencia representa mal el carácter de Dios. Elena de White al respecto comenta, todo lo que se hace para la gloria de Dios tiene que hacerse con alegría, no con tristeza o dolor. No hay nada lóbrego en la religión de Cristo. Si por su actitud de congoja los cristianos dan la impresión de haberse chasqueado en el Señor, presentan una concepción falsa de su carácter y proporcionan argumentos a sus enemigos. Aunque de palabra llamen a Dios su Padre, su pesadumbre, tristeza, los hace parecer huérfanos ante todo el mundo. Cristo desea que su servicio parezca atractivo como lo es en verdad. Revélense al Salvador compasivo los actos de anegación y las pruebas secretas del corazón. Dejemos las cargas al pie de la cruz y sigamos adelante regocijándonos en el amor del que primeramente nos amó. Los hombres no conocerán tal vez la obra que se hace secretamente entre el alma y Dios, pero se manifiesta a todos el resultado de la actuación del Espíritu sobre el corazón, porque Él, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Discurso Maestro de Jesucristo, páginas 75 y 76. Así que el ayuno tiene que ver más con acercarnos a Dios. No tiene que ver con mostrar o alardear a nuestro prójimo piedad. El ayuno es una necesidad personal, no una búsqueda de aplausos. El ayuno no es para ganarnos el favor de Dios, sino para conocer de su amor y seguir su voluntad. Apreciado amigo y hermano, el Señor nos está mostrando de manera práctica lo que significa su reino. A través de 3 prácticas contrasta la verdadera justicia con la falsa justicia. El dar limosna, la oración y el ayuno pueden ser medios de crecimiento espiritual. No deben ser medios para buscar reconocimiento humano. En el reino de Dios, los hijos de Dios se destacan como verdaderos servidores
de un Dios de amor que reflejan ese amor en sus acciones. Su actuar está lleno de motivos santos, de motivos especiales. Su deseo es servir a Dios y al prójimo por amor. Que estas prácticas nos ayuden a reflexionar sobre nuestro crecimiento espiritual y los motivos que nos llevan a hacer lo que hacemos. Que el Señor hoy te bendiga, te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.